no haya un resquicio legal que permita evitar ese tipo de compromisos, pero ya nos lo dirá Julio Santos. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Fer, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Acabas de escuchar la opinión de Luis Miguel Barbosa. ¿Qué opinión te merece? El gusto es mío, Fer, como siempre a tus órdenes. Pues vaya, el gobernador está en toda la razón en lo que está diciendo, ¿no? Esta deuda privada que la han catalogado como tal, sin que sea una deuda privada, porque si bien viene de fideicomisos creados bajo un contexto muy especial, en una ingeniería financiera que nos dejó don Pedro Aspe Armella. Él es el creador de este tipo de ingenierías. O sea, están sustentadas en contratos de arrendamiento, en contratos de prestación de servicios profesionales y otros, pero que no dejan de ser deuda pública, dado que el Estado está pagando actualmente, si no me equivoco, entre 200 y 250 millones de pesos mensuales por intereses. Desconozco el contenido de los contratos y por qué se esté pagando este tipo de cantidades, ¿no? Pero habría que hacer una revisión minuciosa a este tipo de contratos. Oye, Julio, pero a ver, una pregunta básica es, cuando una persona decide contraer matrimonio, se firma un acuerdo nupcial. Y cuando deciden disolverlo, hay una firma en un acta de divorcio. ¿No aplica lo mismo? No, debería de ser, ¿no? Debería de haberse establecido formas en que se den por terminados o se rescindan este tipo de contratos, ¿no? Para no caer en un incumplimiento. Aquí el consentimiento está otorgado por el Estado en este tipo de cuestiones. Máxime que la ley de deuda pública estipula que este tipo de proyectos de inversión, como lo nombra, no son deuda pública. ¿Sí? Y estos fideicomisos creados van directamente al impuesto sobre nómina, que es el que se encuentra garantizando este pago de fideicomisos. Julio, ¿tú considerarías, de acuerdo con lo que has podido observar, desde luego habría que revisar a detalle cada uno de estos contratos, sin embargo, que las condiciones en las que se establecieron fueron leoninas? No, por supuesto que fueron leoninas, ¿no? Aquí se favorecieron los intereses de particulares específicos que, si bien arriesgaron su patrimonio, por así decirlo, pues también tenían unos beneficios impresionantes, ¿no? Ahora, como lo dice bien el gobernador, o sea, ¿cuál es ese beneficio social que se busca dentro de estos proyectos de inversión? La viabilidad que le debió de haber dado la Secretaría de Finanzas, ante todo, ¿no? Y por supuesto que no hay una aprobación del Congreso, porque como lo exentan de este capítulo de deuda pública, no pasa por el Congreso, pero por supuesto que se grava el patrimonio del Estado, ¿sí? Y va directo a este impuesto sobre nómina, que es el que está garantizando los fideicomisos. Caray, qué complicado. Julio, muchísimas gracias por haber participado en el programa como cada semana. Fíjate, Fer, que quiero hacerte una anotación final a este respecto. Por favor. Si bien se pudo haber realizado la acción de inconstitucionalidad, tal y como lo hicieron en el estado de Sonora, para dejar sin efecto el decreto, ya no es posible, porque ya el término para haberlo hecho ya feneció, ¿sí? Pero bien como se grava este impuesto sobre nómina, estos nuevos contribuyentes del impuesto, bien podrían dolerse, ¿sí?, de la afectación que están sufriendo por este tipo de fideicomisos. O sea que sí hay herramientas legales que se pudieran utilizar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios que fundan, digamos, este tipo de contratos con la deuda pública. Al parecer, lo que hicieron en la administración anterior es que violaron todos este tipo de conceptos, e inclusive el artículo 134 constitucional, que hace de sí inconstitucional el decreto que se haya emitido para poder realizar este tipo de proyectos. Bueno, pues interesante, Julio. Ya será materia de trabajo de los abogados que están al servicio del gobierno del Estado estudiar estos mecanismos para, pues, dejar de lastimar las finanzas públicas del Estado de Puebla para no sé cuántos años más. Creo que son 20 o 25 años, ¿no?
está sujeto a 20 años de cumplimiento, ¿no? Como un plazo mínimo. No sabemos si se vaya a extender este plazo, pero también amarra completamente cualquier otro tipo de proyecto de obra para el Estado, porque no tiene los fondos ni las garantías suficientes para poder establecer este tipo de obras que son necesarias para nuestra ciudad. Caray, bueno, Julio, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Como siempre, a tus órdenes, Fer. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Oiga, pues fíjese que ya sabe usted que en el Partido Acción Nacional